la cruz que me cobró la promesa. Buenas noches, señor Sánchez. Me llamo Efraín y soy de los que viven con el volante en las manos. Lo que voy a contar no es para quedar bien con nadie, es porque todavía me pesa. Mi mejor amigo se llamaba Iván Mauricio Rangel. Cuando murió, yo quedé mal con su familia por pleitos y orgullo. Aún así, la noche del velorio, me acerqué a solas y le juré algo, que llevaría sus cenizas al pueblo de su mamá para que descansara donde él quería. Lo dije con la garganta apretada, como se jura cuando el miedo a perder se vuelve verdad. Y no lo hice. Para ese entonces yo me inventaba excusas, que la ruta, que el trabajo, que no era buen momento. Pero lo real es que me daba la cara no poder cumplir. Ese fue mi error. La noche que empezó todo iba por la libre rumbo a San Luis Potosí, cargado y con el horario encima. Había tomado café en una gasolinera y traía el termo a un lado. El cielo estaba tapado y el camino, solo, de esos tramos donde la luz de los faros es lo único que existe. El tablero marcaba 1 hora tarde. El radio metía estática y yo ya sentía el cansancio como una piedra en la espalda. En una curva vi una cruz nueva a la orilla, madera fresca, flores recién puestas y una placa metálica sin nombre. Eso fue lo que me detuvo, una cruz sin historia escrita, como si alguien no se atreviera. Me orillé para descansar tantito. Apagué el motor y el silencio me cayó encima. Bajé con mi botella de agua. Yo tengo esa costumbre. Si veo una cruz, dejo agua, aunque sea por respeto. Me acerqué alumbrando con el celular. Las flores olían a tienda. La placa estaba fría, lisa, en blanco. Hasta se veía el rayón nuevo de donde la atornillaron. Dejé la botella al pie de la cruz, cerrada, bien parada. Me persigné rápido y regresé al tráiler. En eso, antes de subir, escuché un golpecito, como si alguien tocara metal con la uña. Me quedé quieto, mirando el monte. No había nadie. Subí, cerré con seguro y arranqué. No habían pasado ni unos minutos cuando quise tomar agua. Estiré la mano y sentí plástico, pero no en el portavasos. La botella estaba en el asiento del copiloto, derecha, acomodada, como si alguien la hubiera puesto ahí con calma. Me orillé con el corazón loco, la agarré despacio. Tenía una etiqueta blanca pegada arriba, recién pegada, y decía en letras negras, Iván Mauricio Rangel. Se me heló todo, señor Sánchez. Miré el retrovisor, miré el acotamiento, miré mis manos. No vi a nadie, no escuché nada. Solo mi respiración y el motor al mínimo. Me dio por oler la etiqueta, como tonto, buscando pegamento fresco, buscando una explicación. Olía a papel limpio. No tuve opción. Seguí hasta el primer parador con luces. Ahí, entre gente, quise romper el encanto. Me bajé, caminé a un bote grande de basura y la tiré con fuerza, como si me estuviera deshaciendo de una culpa. Todavía le di una patada al bote. Me lavé las manos en el baño y me quedé un rato viendo el espejo, repitiéndome que era una broma del cansancio. Dormí poco. Soñé con la cruz sin nombre, parada en medio del carril, y con una placa que cambiaba cada vez que parpadeaba. Al amanecer abrí la puerta del tráiler, y la botella estaba otra vez en el asiento del copiloto. Cerrada, limpia, con el mismo nombre, solo que ahora traía otra línea, la fecha del día en que yo hice la promesa, el día exacto. Y eso nadie lo sabía. Eso no lo escribí en ningún lado. Eso lo dije bajito, frente a él. Ahí entendí que no era una casualidad. Me temblaron las manos. Me quedé sentado sin arrancar, mirando el tablero como si fuera a explicarme algo. Y recé, pero recé de verdad, como cuando ya no te alcanza la soberbia.
Le pedí a Dios una sola cosa, que me dejara cumplir antes de que me cobraran peor. Ese mismo día llamé a la mamá de Iván. Me tragué el orgullo y le pedí permiso. Ella guardó silencio un rato y luego me dijo, con una voz cansada, «Si de veras lo vas a hacer, hazlo bien, ya no lo alargues». Fui por la urna. La sostuve con las dos manos, como si se fuera a caer, como si se fuera a romper el mundo si yo fallaba otra vez. Al cargarla sentí que pesaba más que cualquier carga de la empresa, porque esa no era mercancía, era un pendiente. Salí rumbo al pueblo sin esperar otro momento. En el camino, cada vez que el radio metía estática, yo apretaba el volante. Cada vez que veía una cruz vieja, me ardía el pecho. Y cada vez que el viento golpeaba la cabina, yo pensaba, ya entendí. Llegué al caer la tarde. Entregué las cenizas como se entrega algo sagrado. No voy a adornarlo, lloré. Pedí perdón en voz baja, sin esperar respuesta, y dejé a mi amigo donde debía estar. De regreso pasé por el mismo tramo de la Libre. El cielo seguía tapado. Yo ya venía en silencio, como si hasta la cabina me escuchara. Y ahí estaba la cruz. Las flores ya no se veían tan frescas, pero la placa ya no estaba vacía. Tenía un nombre. Era el mío, completo, y debajo un espacio para una fecha, en blanco, como si alguien solo estuviera esperando el día. Me sudaron las manos en el volante, y por un segundo me dieron ganas de frenar, de bajarme, de arrancar esa placa, pero no lo hice. Seguí. No me quedó de otra. Desde esa noche aprendí algo. En carretera también se cobran las promesas, no siempre con golpes ni con sangre, a veces con un recordatorio frío, sentado en el copiloto, hasta que haces lo que juraste. Y si creen que con cumplir se termina todo, déjenme enlazarles la siguiente, porque la segunda señal no fue una cruz, fue una llamada que nadie debía contestar. Continuamos. El audio del grupo familiar. Buenas noches, señor Sánchez. Me llamo Lorena y manejo un Versa para plataforma. Lo que me pasó en carretera rumbo a Querétaro me dejó con un secreto viejo ardiéndome en la boca, de esos que en la familia nadie menciona, y aún así nos tienen quebrados por dentro. Para ese entonces yo vivía con mi mamá y con mi hermano. En la sala todavía estaba el cuadro de mi tía Alma, fallecida desde hacía años. Su número seguía guardado en todos los celulares, por costumbre. Y en el grupo familiar, los de siempre, había una regla muda. Ese tema del pasado no se toca. Nadie pregunta, nadie aclara, nadie perdona. Solo se barre y se sigue. Esa noche me salió un viaje largo. El punto de recogida era una gasolinera pegada a la autopista, con café, baños y luz blanca. Yo ya traía el cuerpo cansado, el termo casi vacío y el celular en el soporte, con el GPS marcando la ruta. El pasajero estaba junto a una bomba, con mochila chica. Se subió sin drama y se sentó atrás, del lado derecho. Me dijo buenas, y luego se quedó callado. Arranqué y me fui por la autopista. A los pocos minutos el radio se murió en estática, así que lo apagué. En eso me cayó la primera incomodidad. El hombre no se movía nada, ni el celular sacaba. Iba mirando al frente, como si ya supiera lo que venía. Pasamos una caseta y el GPS me pidió seguir derecho. Yo estaba en lo mío cuando sonó la notificación del grupo familiar. Un audio nuevo. Lo raro fue el remitente. Aparecía como Alma. Me dio un vuelco el estómago. Mi tía estaba muerta. Aún así, ahí estaba el circulito verde, recién enviado, sin texto, sin nada más. Por impulso le di play, con la vista clavada en el carril. Y escuché mi casa. Escuché el ventilador viejo, la puerta del patio rechinando, mi mamá llorando bajito, y luego la voz de Alma, nítida,
apretada, como si estuviera otra vez en la sala. Ya lo dejamos ahí, nadie va a decir nada. Se me erizó la piel. El audio siguió, y también se oyó la voz de mi papá, joven, diciendo que fue un accidente, que estaba oscuro, que no lo vio. Mi mamá suplicaba que no llamaran a nadie, que nos iban a hundir. Y ahí salió la confesión que siempre taparon. Alma decía que no fue solo un golpe, que lo bajaron del cofre, que lo arrastraron al acotamiento, que mi papá le quitó la cadena del cuello para que no lo identificaran, que luego dejaron una cruz sin nombre con flores, como si con eso se limpiaran. Yo sentí que el volante me pesaba el doble. Frené y me orillé con intermitentes. Me quedé mirando la pantalla con el corazón rebotándome en el pecho. El pasajero atrás no dijo ni una palabra. Intenté poner pausa. Nada. Le bajé el volumen y el audio se oía igual, como pegado al oído. Quise salirme del chat. Regresaba. Era como si ese archivo solo existiera mientras yo lo escuchaba. No sé ni cómo me salió, pero volteé y le grité al pasajero que qué era eso, que por qué mi teléfono estaba haciendo esa porquería. Él ni se alteró. Usted lo abrió, dijo calmado. Yo no mandé nada. Le exigí explicación, y él solo respiró lento, como si me dejara desahogarme. Yo volví a ver el celular. El audio seguía, y entonces escuché lo peor, la parte que me apuñaló la vergüenza. Mi papá diciendo, aquí se queda, nadie se entera. Y Alma respondiendo, me lo llevo a la tumba, pero esto nos va a cobrar. Ahí ya no pude. Quité el dedo de la pantalla y el audio se cortó de golpe. Abrí el grupo familiar. No había nada, ninguna burbuja, ningún audio, nada marcado como nuevo. Me fui al contacto de Alma. 0 mensajes recientes. Revisé descargas, archivos, papelera. Nada. Como si el teléfono me hubiera dicho la verdad y luego se hubiera tragado la prueba. Me quedé callada, con la garganta seca. El pasajero por fin habló, bajito. Eso no se tapa con tiempo, se tapa con tierra, y lo enterrado se pudre. Me dio rabia. Le dije que no se metiera con mi familia, que él no sabía nada. Él soltó una respiración corta. Sí sé, contestó, porque ustedes dejaron una cruz sin nombre, y esas cruces cobran. Seguí manejando como pude. La señal se iba por tramos, y el GPS se quedó mudo un buen rato. El hombre atrás volvió a quedarse quieto, como estatua. Más adelante, en una salida con más luz, me pidió que lo dejara ahí. Yo no discutí. Me orillé y él bajó. No parecía enojado ni apurado. Sacó billetes y me pagó en efectivo, doblados, como guardados desde hace mucho. Antes de cerrar la puerta, me miró por el espejo y dijo, sin levantar la voz, si lo siguen enterrando, se les va a pudrir. Se fue caminando hacia la oscuridad de un poste y lo perdí de vista. Yo me quedé con las manos sudadas en el volante, tratando de convencerme de que fue cansancio, sugestión, lo que fuera. Terminé el viaje y, ya con el cuerpo temblando, paré en una gasolinera grande. Necesitaba una prueba. Traigo dashcam por seguridad, así que abrí la app y busqué el tramo donde el pasajero se subió. Señor Sánchez. En la grabación el asiento trasero estaba vacío desde la gasolinera, vacío en la caseta, vacío cuando yo frené y grité, vacío toda la ruta. Yo hablaba sola, yo discutía con nadie. Me quedé viendo el video una y otra vez, con el estómago revuelto. Ahí entendí que el secreto no era solo vergüenza, era deuda. Y alguien encontró la forma de mandarnos la confesión con la voz de la muerta que juró llevársela. Esa madrugada regresé a casa sin música, sin llamadas, con una sola certeza: ya no alcanza con callarse. Y si creen que lo peor fue escucharlo, espérense. Porque cuando intenté contarlo en la mesa,
Algo más se sentó con nosotros, y de ahí nace la siguiente historia. El niño que no se quería bajar. Buenas noches, el señor Sánchez. Me llamo Sandra y manejo autobús foráneo en Guanajuato. Yo sé que en carretera el peligro casi siempre viene de los vivos, pero a mí me tocó algo que no entra en esa regla. Y todo empezó por mi hijo. Para ese entonces mi muchacho ya iba crecido y andaba rebelde. Se me iba sin avisar, llegaba tarde, me hablaba cortante y se encerraba con el celular. Un día me dijo que yo no era su mamá, que yo era la que maneja. Yo le quería poner un alto, pero mi trabajo me tenía fuera, turno tras turno, y sentía que lo estaba perdiendo sin poder agarrarlo. Esa misma tarde discutimos fuerte. Él me pidió dinero, yo le dije que no, y me azotó la puerta del cuarto. Yo me quedé en la cocina mirando su plato intacto, pensando que tal vez mi ausencia lo estaba empujando a juntarse con quien no debía. Salí a trabajar con esa espina. Esa noche me tocó salir de madrugada. Revisé frenos, luces y la hoja de ruta. Me subí con mi termo y con el registro donde anoto boletos. Salimos con pocos pasajeros, el camino húmedo y la neblina pegada al monte. Yo iba fija en el carril, porque un descuido en un autobús no perdona. Paramos en una gasolinera grande para que subiera gente. En eso vi a una señora de saco oscuro y bolsa de mandado. Venía con un niño dormido, cargado, con la cara hundida en su hombro. No lloraba, no se movía, nada. La señora me dijo, «Buenas noches», y soltó de inmediato, «2 boletos, por favor». Yo los vi, yo los oí, yo los anoté con mi letra. Ella tomó los 2 y se fue al fondo, ventana, dejando al niño en el asiento de al lado. Me llamó la atención que el niño ni abrió los ojos con el ruido del motor. Arranqué. El autobús tomó velocidad y el aire empezó a golpear los cristales. Yo miraba espejos cada rato. El niño seguía igual, con la boca un poco abierta, sin cambiar de postura. Pasamos baches y tramos feos, y nada. La señora, en vez de acomodarlo, lo miraba como si le diera miedo despertarlo. De pronto escuché un golpecito atrás, como de algo pegando en el respaldo. Miré por el espejo y juraría que vi una pierna chiquita asomada al pasillo. Me dije que era normal, pero el golpecito volvió, a ratos, como si alguien tocara con uñas cortas el asiento. Nadie más reaccionó. En mitad del camino me entró un mensaje de mi hijo. No decía nada, solo un punto. Le marqué y no contestó. Me mordí la lengua para no llorar manejando. Fue entonces cuando pensé, en cuanto llegue, hoy sí lo enfrento, hoy sí lo abrazo aunque se enoje. Llegamos al destino ya de madrugada. Abrí puertas, prendí luz y la gente bajó. Yo reviso que nadie deje bolsas. Vi a la señora bajar sola, con su bolsa, sin cargar nada. Me paré y le dije, «Señora, su niño». Ella me miró como si yo estuviera loca. «¿Cuál niño?», me dijo. Le señalé el asiento del fondo. Le dije que pagó 2, que lo anoté, que el niño venía dormido todo el camino. La señora frunció la cara, sacó su boleto y me lo pegó casi en la mano. Era uno solo. Me fui al fondo con el corazón pegándome en las costillas. El asiento estaba vacío, el cinturón limpio, la chamarra doblada, pero el cojín tenía una hendidura leve, como si alguien se hubiera levantado hace poco. Toqué la tela, fría. Me incliné a mirar bajo el asiento, por si se había resbalado. No había huellas, ni dulce, ni juguete. Solo un olor leve, como a talco barato, que se fue en segundos. Y lo peor fue que, al regresar caminando por el pasillo, sentí el autobús inclinarse tantito, como si alguien se sentara otra vez allá atrás. Volteé y no vi a nadie. Pregunté a los que quedaban cerca. Todos juraron lo mismo,
que la señora iba sola desde la gasolinera. Regresé al frente y abrí mi registro. Ahí estaba, 2 boletos, sin tachón, con mi letra. Revisé mi bolsa de cambio. Encontré el talón del segundo asiento y lo guardé, como quien guarda una prueba. En eso, lo busqué de nuevo, y ya no estaba. Me dio por revisar la cámara del autobús, la que apunta al pasillo. Puse el video desde la gasolinera, y ahí fue cuando se me cayó el alma. La señora sube sola, con su bolsa. No trae a nadie en brazos, no hay niño, no hay segundo asiento ocupado. Yo, en el video, anoto igual, como si estuviera vendiendo un lugar a alguien que no se ve. No dije nada. Entregué la unidad y me fui a casa con las manos sudadas en el volante, pensando en mi hijo y en ese asiento que existió para mí y para nadie más. Abrí la puerta despacio. La sala estaba a oscuras. Ahí estaba mi hijo dormido en el sofá, con la ropa puesta. Me acerqué, aliviada y enojada a la vez. Y entonces vi su muñeca. Traía un boleto doblado metido como pulsera, apretado entre la piel y la manga. Se lo quité con cuidado. Era un boleto de autobús, del segundo asiento, con la hora exacta del viaje, con el mismo tramo, con el mismo destino. Tenía la misma perforación del chofer. Me senté en el piso. No pude hablar, solo lo miré dormir y entendí el miedo real de una madre, no el de regañar tarde, sino el de un día abrir los ojos y ya no encontrarlo. Mi hijo se movió y murmuró, sin despertar, «Ya me voy», como si le respondiera a alguien parado en la sala. Yo apreté el boleto y le toqué el hombro hasta que reaccionó. Me miró molesto, pero estaba ahí. Gracias a Dios. Desde esa noche, yo ya no manejo igual. Cada que alguien paga 2, lo reviso 2 veces. Y cuando mi hijo me habla con rabia, yo no me quedo callada, porque hay cosas que, si las sigues dejando pasar, un día te dejan el boleto, pero te quitan el asiento. Y si creen que ahí terminó, lo que vino después empezó con un portaequipaje que se abrió solo en plena curva, y una maleta que nadie reclamó. Continuamos. La pasajera del anillo. Buenas noches, señor Sánchez. Me llamo Nadia y manejo en carretera para no pensar. Suena absurdo, pero cuando te revientan por dentro, el ruido de las llantas y las casetas te ayudan a respirar, aunque sea a fuerza. Yo venía saliendo de una relación rota por infidelidad. No fue solo el engaño, fue la forma, la sonrisa, las excusas. Estás imaginando cosas, y al final la verdad cayéndome encima como un golpe seco. Para ese entonces yo traía el resentimiento vivo, caliente, como si me lo hubieran tatuado. Me juré que no volvería a confiar, y en esa promesa también se me fue la paz. Esa noche me tocó una corrida por cuota rumbo a Puebla. Traía el carro limpio, el celular en el soporte con el GPS y el café frío en el portavasos. Me paré en una gasolinera grande para estirar las piernas y ahí fue donde la vi. Era una mujer elegante, bien vestida, con el cabello recogido y una bolsa que se notaba cara. Me pidió el viaje con una voz tranquila, como si no tuviera prisa, pero traía esa vibra de boda, perfume fuerte, vestido guardado en funda y unos tacones asomándose dentro de la bolsa. Se sentó atrás, del lado derecho, y solo dijo, «Gracias». En cuanto arrancamos, el interior se llenó del olor de su perfume. No era feo, pero era demasiado, como si quisiera tapar otra cosa. Yo miré por el espejo y noté el anillo. Uno de esos que no se compran por impulso, de piedra grande, brillante, bien montada. Me dio un pellizco en el pecho, porque yo venía pensando justo en eso, en lo fácil que a otros les queda mentir y ponerse símbolos encima.
La mujer hablaba poco, contestaba con frases cortas. Yo intenté ser amable, por educación, pero no me seguía la plática. Solo miraba por la ventana, quieta, con las manos juntas, cuidando el anillo como si le estorbara y al mismo tiempo le diera valor. Pasamos una caseta y la señal del radio se metió en estática, así que lo apagué. El camino iba oscuro, con tramos de neblina baja pegada al monte. Ella de pronto me dijo que necesitaba ir al baño rápido. Me orillé en un parador con luz blanca, de esos con baños y tiendita. Se bajó sin apuro, pero con pasos firmes. Yo me quedé sola, mirando el tablero, y fue cuando lo vi. El anillo estaba en el portavasos, como si lo hubiera dejado ahí a propósito, perfectito, limpio, brillando con la luz interior. En ese instante se me subió algo feo, señor Sánchez. Una idea rápida, sucia. Quédate con él, no por dinero nada más, por coraje, como si robarle a una desconocida me desquitara de la mujer con la que me engañaron, como si eso equilibrara el mundo. Me dio vergüenza de mí misma. Me quedé viendo el anillo y me vi en el espejo. Tenía la cara dura, los ojos cansados. Respiré hondo y lo tomé con 2 dedos, como si quemara. Lo guardé en la misma posición, a la vista, y me repetí que yo no era eso, que por más que me doliera, no iba a convertirme en lo que odiaba. La mujer regresó, subió y ni siquiera miró el portavasos. Yo esperé que estirara la mano, que lo reclamara, que dijera algo. Nada. Se sentó y cruzó las manos como antes. Le dije con cuidado que había dejado su anillo. Ella tardó un segundo en contestar. «Ah, sí», dijo, sin emoción. «Gracias». Lo tomó y se lo puso sin mirarlo. Pero ahí fue cuando me fijé en otra cosa. Su dedo estaba frío, de un color pálido raro bajo la luz, como si le faltara sangre. Parpadeé, me forcé a no darle importancia y seguí el camino. Llegamos a la salida donde pidió bajar. Era un tramo con luces, cerca de un salón. Se veía movimiento de carros y música a lo lejos. Ella pagó, dijo que le vaya bien y bajó. No volteó, no dejó nada. Caminó hacia la sombra de unos árboles y desapareció de mi vista, como si se la tragara el estacionamiento. Yo respiré aliviada, como cuando termina una interacción incómoda. Avancé unos metros y entonces sentí algo. Un peso leve en la mano derecha. Miré rápido, no lo pensé. Y ahí estaba el anillo, en mi dedo, perfectamente puesto. Me jaló el aire de los pulmones. Frené en seco, me orillé con intermitentes y me lo quise quitar de inmediato. No salía, no apretaba, no me lastimaba. Simplemente estaba ahí, como si mi piel lo hubiera aceptado. Probé con saliva, con fuerza, con el borde de la uña. Nada. Era como intentar quitarte algo que nunca te pusiste. Me temblaron las manos. Revisé el asiento trasero por instinto, como si la mujer siguiera ahí. Estaba vacío. Miré el retrovisor, el camino, el acotamiento. Solo autos pasando rápido y mi respiración descompuesta. Me fui directo a casa. Manejé con una sola mano, con el anillo pesado como una culpa ajena. Intenté no mirarlo, pero cada semáforo, cada curva, ahí brillaba. En un punto me dio por grabarme con el celular como prueba, porque yo misma sentía que nadie me iba a creer. Al llegar, estacioné, subí las escaleras y entré sin prender luces. Fui a la cocina a mojarme la mano y, en eso, el anillo se cayó. No al piso, cayó dentro de mi bolso, como si lo hubieran soltado justo donde debía esconderse. Metí la mano desesperada y lo encontré al fondo, frío, intacto. Lo saqué, lo puse sobre la mesa y lo miré largo rato. Me dije que al amanecer lo llevaría a una joyería, que lo revisaran, que me explicaran, cualquier cosa.
Esa noche casi no dormí. Soñé con una boda sin música, con una mujer de espaldas y con mi nombre escrito en una pantalla como si fuera una firma. Al día siguiente me entró una notificación del banco. Decía que una compra fue aprobada en joyería. Yo no había comprado nada. Me metí a la app, revisé el movimiento y sentí que se me aflojaban las piernas. La firma electrónica aparecía hecha con mi nombre completo, con mi letra digital, como si yo hubiera aceptado, como si yo hubiera querido. Corrí a la mesa. El anillo ya no estaba. Me quedé con una sola certeza, señor Sánchez. Ese impulso feo que sentí en el parador no se quedó en mi cabeza. Alguien o algo lo escuchó y me lo cobró como si fuera un trato. Desde entonces, cuando recojo a alguien elegante que huele a fiesta, ya no pienso en lo que me hicieron. Pienso en lo que el resentimiento me puede hacer a mí, porque en carretera no solo te quitan cosas, a veces te las ponen y luego te hacen pagar por ellas. Y si quiere que le enlace la siguiente, se la dejo sembrada así. Esa misma semana me llegó un paquete sin remitente y adentro venía una llave que no era de mi casa. Continuamos. El retiro en la brecha. Buenas noches, señor Sánchez. Me llamo Camila. Yo pensé que ya estaba fuera, que lo de mi juventud se había quedado como una vergüenza lejana, un susto que uno entierra y listo. No era una secta de película con túnicas y velas, no. Era peor por lo discreto. Gente correcta por fuera, peligrosa por dentro. Y cuando te sueltan, no te sueltan del todo. Solo te dejan creerlo. Para ese entonces yo ya tenía vida hecha. Trabajo, pareja, rutina. Me había prometido no volver a pasar por esa brecha de terracería donde se hacían retiros y dinámicas que según ellos te acomodaban el alma. Yo fui una vez, siendo joven, por curiosidad y por hambre de pertenecer. Salí corriendo cuando entendí que no era terapia, era control. No hubo amenazas directas, solo miradas largas, silencio y una frase que se me quedó clavada. Aquí nadie se va si no vuelve. La noche que me pasó todo, iba en carretera rumbo a Chiapas. Era de esas madrugadas con neblina baja y el asfalto brillando por la humedad. Yo manejaba concentrada, con el café ya frío, tratando de no dormirme. En el retrovisor solo veía luces lejanas y de vez en cuando la sombra de los cerros. En eso, un auto se me pegó por detrás. No pitó, no prendió torretas falsas, no hizo lo típico. Solo se acomodó a mi lado y me cerró el paso con calma, obligándome a bajar la velocidad como si me guiara. No sentí asalto, sentí orden. Me orillé en un punto donde cabía un carro y el auto se puso adelante, atravesado, como bloqueándome sin violencia. Se bajó un hombre solo, vestido normal, camisa sencilla, zapatos limpios. No traía arma a la vista. Caminó lento, como quien llega a cobrar algo que ya está pactado. Tocó mi ventana con 2 nudillos, suave. Yo no quería bajarla, pero el cuerpo me traicionó. La bajé apenas, lo suficiente para escuchar. Me dijo mi nombre completo, señor Sánchez, sin preguntarlo, sin dudar. Luego me entregó un sobre manila, de esos que se usan para papeles importantes, cerrado con una etiqueta blanca. No tenía remitente, no tenía sello, solo un símbolo discreto en una esquina, impreso con tinta gris, una especie de espiral cortada, como un ojo incompleto. Ese símbolo yo lo reconocí al instante. Me ardió el estómago. Es su invitación, dijo. No es amenaza, es recordatorio. No me dio tiempo de contestar. Se dio media vuelta y regresó al auto. Se fue sin prisa, como si supiera que yo no iba a perseguirlo, y como si supiera también que yo, por miedo, iba a abrir el sobre. Me quedé con las manos temblando sobre el volante. Abrí el sobre ahí mismo. Era una hoja doblada en 3, la invitación a un retiro
con fecha, hora y punto de reunión exactos, en una brecha que yo reconocí sin leer 2 veces, la misma terracería, el mismo tramo donde el GPS se quedaba sin señal, donde el monte se tragaba el ruido, donde ellos decían que todo lo que confiesas se queda en la tierra. La hoja venía escrita con letras pulcras y abajo decía algo como: trae lo que juraste dejar. No firmaba nadie, no hacía falta. Me entró una rabia vieja, una de esas que te hacen sentir viva por un segundo. La rompí, la hice pedazos, la aventé por la ventana y seguí manejando con el corazón disparado. Me repetía que no podían obligarme, que yo ya no era esa muchacha, que si me buscaban era porque ya no tenían poder. 2 horas después llegué a una caseta. Luz blanca, filas cortas, el sonido del motor rebotando en el concreto. Yo extendí la mano con el dinero sin mirar al cajero. Me dio el cambio y, por costumbre, lo guardé en el portavasos. Avancé unos metros y el volante se me aflojó de puro frío cuando vi que envolvía las monedas. Era el mismo papel roto, mis pedazos, mis rasgaduras. Hasta una esquina tenía mi huella del sudor, porque yo lo apreté con coraje al romperlo. Venía ahí, doblado como servilleta, como si nunca lo hubiera soltado. Me orillé de golpe, respirando como si me faltara aire. Desdoblé el papel con cuidado, esperando que se deshiciera. Número. Estaba entero otra vez, señor Sánchez. Entero. Con la invitación intacta y el símbolo gris más marcado, como si lo hubieran repasado encima. Ese fue el momento en que dejé de pensar en coincidencias. Eso fue una mano invisible empujándome la cabeza hacia el pasado. Regresé a casa con la sensación de que me seguían sin seguirme. Los días siguientes no hubo llamadas raras ni amenazas. Fue peor, llegaron cosas normales, facturas, publicidad, sobres de bancos, catálogos. Pero en una esquina, casi escondido, venía ese símbolo discreto, a veces en el doblez, a veces como marca de agua, a veces como si lo hubieran impreso con la misma tinta del código de barras. Yo revisé direcciones, revisé remitentes. Todo parecía legítimo, pero el símbolo estaba ahí, como una firma muda, y cada que yo lo veía, me acordaba de la brecha, del silencio, de la frase: aquí nadie se va si no vuelve. Me armé de valor. Fui a denunciar. Me temblaban las piernas mientras explicaba que me estaban hostigando, que alguien sabía mi ruta, que me habían dado una invitación. El agente me escuchó sin sorpresa. No se rió, no me juzgó, solo tecleó mi nombre. En eso, levantó la vista y me dijo algo que me dejó helada. ¿Otra vez? Yo le dije que no entendía. Él se levantó, caminó hacia un archivero y sacó una carpeta con mi nombre en la pestaña. Vieja, gastada, como de años. La puso sobre el escritorio y la abrió como quien abre un expediente conocido. Adentro había reportes con fechas pasadas, anotaciones de patrullas, folios de persona localizada, fotos borrosas de un auto cerca de una brecha. Y lo peor, había declaraciones firmadas con mi nombre, de cosas que yo jamás levanté. El agente pasó páginas y señaló una hoja. Usted ya vino. Usted ya dijo esto. Usted ya firmó aquí. Yo lo miré y sentí que el mundo se me ladeaba. Le juré por mi madre que yo nunca había ido, que era imposible. Él no discutió. Solo cerró la carpeta despacio y dijo, como si me tuviera lástima: entonces, no es que la localizaron hoy, es que nunca la perdieron. Salí de ahí con una sola idea clavada. Si hay un expediente mío abierto desde hace años, alguien estuvo reportándome por mí. Alguien estuvo dejándome constancia sin que yo lo supiera.
como si mi vida fuera una cuerda y ellos la tuvieran amarrada desde lejos. Esa noche puse seguro doble, apagué luces y me senté en la sala sin prender la tele. Y en eso me llegó un mensaje al celular, sin número, sin foto, solo una ubicación, La Brecha, y una frase cortita: te esperamos en paz. Ahí entendí que el retiro no era evento, era regreso. Y lo que me pasó después empezó cuando intenté borrar ese mensaje y se borraron también todas mis fotos de los últimos años. Continuamos. El silbato del patio escolar. Buenas noches, señor Sánchez. Mi nombre es Víctor, y lo que me pasó no tiene que ver con brujas, ni con carreteras embrujadas en el sentido clásico. Tiene que ver con algo peor, algo que se te queda pegado aunque crezcas. La infancia cuando fue miedo, y el silencio cuando fue obligación. Yo ya soy un hombre hecho. Trabajo, familia, cuentas, rutina. Manejo una combi de pasajeros en la Sierra de Hidalgo, de esas rutas donde todo es curvas, barrancos y neblina que se te mete hasta los huesos. La gente sube con sus bolsas, con gallinas a veces, con niños dormidos en los brazos, y uno aprende a manejar con paciencia, porque ahí cualquier imprudencia te cobra. Pero por dentro yo traigo otra cosa, recuerdos que no son nostalgia, son golpes. Un maestro violento que nos educaba a silbatazos y vergüenza. Un patio escolar donde lo más común no era jugar, era aprender a aguantar. Y lo peor era que en casa te decían, así era antes, y te mandaban de vuelta, como si el miedo fuera parte del uniforme. Yo juré olvidarlo, y lo hice, a mi manera. Trabajé, me fui, hice vida. Solo que hay recuerdos que no se van, se esconden. Y un día, sin pedir permiso, regresan. Esa mañana salí temprano. Todavía estaba oscuro cuando agarré carretera. La combi iba bien, el motor parejo. La sierra olía a tierra mojada porque había llovido en la madrugada. Subieron 3 señoras en el primer punto, luego un señor con costal de maíz. Todo normal. En una curva cerrada, de esas donde tienes que tocar el claxon antes de entrar porque no ves si viene alguien, escuché un silbato corto. Un silbatazo seco. No fue de la nada, como si me lo metieran en la cabeza. No. Se oyó como se oyen las cosas reales, con dirección, como si viniera de afuera, de algún rancho cercano, de una canchita, de una escuela escondida entre los cerros. Me quedé tenso, señor Sánchez, porque ese sonido era idéntico, el mismo tono, la misma intención. No era un silbato cualquiera, era el silbato del patio escolar, el silbato que cortaba el aire antes de que alguien llorara. Tragué saliva y seguí manejando. Me dije que era un vaquero, un perro, un niño jugando. Pero me sudaron las manos. En la siguiente parada, subió una señora de rebozo, de esas que te miran como si ya te conocieran aunque no seas de ahí. Pagó y se fue hacia atrás. Antes de sentarse, se inclinó un poquito hacia mí y me preguntó, así, sin rodeos: «Usted también fue de esa escuela, ¿verdad?» Yo sentí un golpe en el estómago. Le respondí que no, que yo no era de esa zona, que quizá me confundía. La señora me miró fijo, con calma, y me dijo la frase que me heló. Entonces, ¿por qué trae el silbato colgado? Yo pensé que estaba loca. Me reí nervioso, como para quitarle peso. Le dije que no traía nada colgado, y fue cuando levanté la vista al espejo retrovisor. Ahí estaba, colgando del espejo, balanceándose con el movimiento de la combi. Un silbato metálico, viejo, idéntico al que usaba ese maestro. El mismo modelo, el mismo brillo opaco, hasta el mismo rayón chiquito en un borde, como si lo hubieran mordido. Colgado de una cinta delgada, como si llevara años ahí. Me quedé sin aire. Sentí que se me iba la sangre de la cara. En mi cabeza se prendió una sola idea. Yo jamás tuve uno.
Jamás lo compré. Jamás lo toqué por gusto. Ese silbato era un símbolo de algo que yo había enterrado. Frené más de lo que debía. Los pasajeros se me quedaron viendo. Una señora preguntó si todo estaba bien. Yo solo dije que se me había resbalado un cambio. Quise tocarlo, pero me dio asco. No asco físico, asco de recuerdos. Lo miré y me llegaron imágenes como flashes. El patio de cemento, las filas, las manos detrás de la espalda, el maestro caminando entre nosotros con ese silbato como si fuera su autoridad. Y un día en particular, el que yo siempre evité recordar, cuando un compañero se orinó del miedo y nadie se rió porque sabíamos que si nos reíamos, nos tocaba a nosotros. La señora de atrás, la que me habló, no dijo más. Solo murmuró, ya se acordó. El resto del camino lo hice como en automático. Cada curva yo escuchaba el silbato, aunque nadie lo soplara. O quizás sí, porque a ratos, entre el ruido del motor y el viento, parecía que el silbato sonaba solo, cortito, como marcando orden. Cuando por fin bajó el último pasajero, me quedé solo. Apagué la combi. El silencio se me metió al pecho. Agarré el silbato con 2 dedos, sin verlo directo, y lo arranqué del espejo. No pesaba casi nada, pero se sentía pesado por lo que representaba. Lo tiré por la ventana. Lo vi caer, rebotar en la terracería y perderse entre el pasto de la orilla. Me quedé mirando un rato, como esperando que algo pasara. No pasó nada. No se escuchó nada. Solo el viento. Me fui a casa con un cansancio raro. Llegué tarde. Mi esposa me preguntó si estaba bien. Yo le dije que sí, que fue un día pesado. No quise hablar. Hay cosas que uno no sabe cómo explicar sin romperse. Esa noche, cenamos. Me lavé las manos 2 veces sin motivo. Me fui al cuarto y me quedé viendo el techo, sintiendo que algo de mi pasado venía caminando hacia mí, despacito. Al amanecer me levanté por un sonido, un silbatazo, corto, seco. No venía de la combi, no venía de la calle, venía de mi casa. Bajé a la cocina con el corazón golpeándome los oídos y ahí lo vi. El silbato estaba sobre la mesa, lavado, brillando como nuevo, con una cinta nueva, limpia, de color claro, como si alguien lo hubiera preparado para colgarlo otra vez. Y junto a él, mi hijo pequeño, jugando, lo soplaba feliz, sin saber lo que hacía. ¿Dónde lo agarraste?, le pregunté, tratando de no gritar. Mi hijo me miró como si yo fuera el raro. Aquí estaba, papi. Mi esposa, desde la estufa, dijo lo mismo, sin levantar la vista. Sí, amor, estaba ahí desde ayer. ¿No te acuerdas? Y ahí entendí lo peor, señor Sánchez. No es que el silbato volviera. Es que se estaba acomodando en mi casa como si siempre hubiera pertenecido ahí. Como si el pasado no solo quisiera que yo recordara, sino que mi hijo también aprendiera a obedecerlo. Ese día agarré el silbato y lo metí en una bolsa. Lo amarré, lo guardé en la cajuela, bajo herramientas. Me repetí que no iba a dejar que eso tocara a mi familia. Pero cuando salí al patio para subir a la combi, escuché otro silbatazo, ahora desde el espejo retrovisor, y supe que la siguiente parada no iba a ser en la sierra, iba a ser en el mismo lugar donde empezó todo. Continuamos. El contrato que no me dejó renunciar. Buenas noches, señor Sánchez. Mi nombre es Beto. Y yo sé que muchos van a pensar que lo mío fue culpa mía por meterme en un trabajo así. Pero cuando uno tiene la nevera vacía y niños esperando en casa, la moral se vuelve un lujo. Yo no nací para andar escoltando cargamentos de noche. Yo terminé ahí porque la vida te empuja y porque en mi casa, si yo fallaba, no comíamos. Para ese entonces mi esposa no trabajaba, no porque no quisiera, sino porque mi hijo menor era de cuidados.
de esos niños que no puedes dejar con cualquiera. Yo era el que salía a buscar el día y la semana y el mes. Y cuando te ofrecen un pago bueno por cuidar un convoy en carretera, con camionetas, radios y reglas claras, tú te convences de que es trabajo, nada más. Te convences de que, si hago lo mío y no pregunto, me va a ir bien. La empresa se llamaba como cualquiera, con nombre formal, logotipo serio, oficina con aire acondicionado. No era una bodega clandestina. Tenían recepción, uniforme, credencial y un departamento de recursos humanos donde te hablan bonito y te ofrecen crecimiento. Eso es lo que lo hacía más enfermo, que todo parecía legal. Mi rutina era simple y pesada. Salíamos tarde, cuando el tráfico bajaba. Nos reuníamos en un punto, nos repartían radios, nos recordaban la ruta, no se separen, no se detengan, si pasa algo reporten y sigan. A veces era escolta de mercancía normal, a veces de cosas que no te decían qué eran. Solo veías cajas selladas y papeleo con letras chiquitas. Yo no preguntaba. Yo pensaba en la leche, en la renta, en los medicamentos. Pero el cuerpo habla, señor Sánchez, y el mío empezó a decirme que ya no podía. Un día, en un tramo largo, vi luces apagadas siguiéndonos. No eran patrullas, eran sombras. Y luego, en otro viaje, un compañero se quedó callado en el radio de repente, como si se lo hubieran tragado. Volvió a hablar 10 minutos después, con una voz que no era la suya, diciendo que todo bien. Nadie dijo nada. Nadie se rió. Nadie preguntó. Ahí entendí que el peligro no era solo de asalto, era de los mismos que organizaban todo. Esa semana, mi esposa me pidió que renunciara. Me lo dijo sin llorar, y eso fue lo que más me dolió. Cuando una mujer ya ni llora, es que ya se cansó de tener miedo. Me dijo que prefería comer frijoles y tortillas a que un día yo no volviera. Y yo le prometí que renunciaba. Al día siguiente me presenté en la oficina con el uniforme doblado, la credencial y el radio. Me sudaban las manos como si fuera a confesar un delito. En recepción me miraron raro, pero me dejaron pasar. Recursos Humanos me recibió un tipo con cara de sueño y sonrisa fácil, de esos que te hablan como si fueras su amigo. Le dije la frase completa, señor Sánchez. Vengo a renunciar. El hombre ni se sorprendió. Solo tecleó mi nombre, revisó la pantalla y dijo, no puedes. Yo pensé que era broma. Me reí nervioso. Le dije que claro que podía, que era mi derecho, que yo ya había entregado todo. Entonces él sacó una carpeta del cajón, como si ya la tuviera lista, y la puso frente a mí. Ahí estaba, un contrato, con mi nombre completo, con mis 2 apellidos, con mis datos, con mi dirección, con mi firma, y con cláusulas absurdas, pero escritas en un lenguaje legal perfecto. Decía que yo me comprometía a circular por rutas asignadas en horario nocturno, mientras la empresa lo requiera. Decía que renunciar sin autorización implicaba penalidades y cargos por daño operativo. Decía que yo aceptaba cobertura de gastos por incidentes, aunque fueran provocados por terceros. Decía que yo debía cumplir rutas, incluso si había contingencias externas. Todo estaba armado para que yo no pudiera soltarlo. Yo le dije que eso era falso, que yo jamás firmé ese papel. Y fue cuando el tipo, sin levantar la voz, señaló la firma con la uña. Era mi firma, mi letra, mi trazo, mi manera de hacer la B grande, mi forma de escribir el segundo apellido, con esa costumbre tonta que tengo de marcar una letra más que las otras. Sentí que me faltaba el aire. Es horrible ver tu propia letra acusándote. Me puse de pie y le dije que eso era fraude, que iba a denunciar. El tipo no cambió la cara, solo me dijo, puedes hacer lo que quieras, pero cada vez que intentes irte, te va a salir una deuda nueva.
No lo dijo como amenaza, lo dijo como si te contara el clima. Yo salí de ahí con rabia. Fui al banco a revisar mis cuentas. Ese mismo día apareció una multa a mi nombre por un supuesto daño a equipo, con folio, con sello, con firma de un supervisor que yo conocía. Al día siguiente me llegó un pagaré. Según eso, yo debía dinero por capacitación y uniforme. Y venía con mi firma otra vez. Todo perfecto, todo legal, todo listo para destruirte en papel. Y lo peor era que no había magia, señor Sánchez. Era maquinaria humana, precisa, fría, como si tu vida fuera un archivo más en un sistema donde pueden imprimir tu ruina cuando quieran. Intenté buscar abogado. El abogado me dijo que estaba raro, pero que con esos documentos yo estaba amarrado, que pelearlo tomaba tiempo, que costaba dinero, dinero que yo no tenía. Y mientras tanto, las deudas crecían como hiedra. Volví a trabajar, por miedo y por hambre. La empresa me traía de ruta en ruta, como si me castigara con kilómetros. A veces ni dormía, a veces llegaba a casa y mi esposa me veía como si yo ya fuera otra cosa, como si yo trajera la muerte pegada en la ropa. Una noche, en carretera, nos marcaron una ruta que yo nunca había hecho. Un tramo que no me gustó desde el principio. Poca señal, pocas gasolineras, demasiada oscuridad. En el radio nadie hablaba, solo estática y órdenes cortas. En eso vi un retén. No era militar, no era Guardia Nacional como uno se la imagina. Era un punto con conos, una camioneta parada y dos hombres con chalecos sin nombre. No traían violencia, traían autoridad. Y ese tipo de autoridad da más miedo que una pistola. Me hicieron bajar el vidrio. Uno de ellos me miró sin curiosidad, como si ya supiera quién era yo desde antes de que llegara. Tu contrato te obliga a circular por esta ruta, me dijo. Yo sentí un golpe en el pecho. Le pregunté cómo sabía eso. Le dije que quién era. Le dije que eso era privado. El hombre ni siquiera me miró a los ojos. Solo volteó un poquito la cara, como si le diera flojera mi sorpresa, y respondió, porque yo también firmé. En ese momento, señor Sánchez, entendí la jaula. No era una empresa, era una red, un lugar donde las firmas no se firman, se imponen, y donde la carretera no es camino, es turno. Seguí avanzando porque no tuve opción. La combi, el radio, el volante, todo se volvió un túnel. Y mientras manejaba, pensé en mi esposa, en mis hijos, en lo que uno sacrifica por darles de comer, hasta que un día te das cuenta de que la comida te la están cobrando con la vida. Así que si alguien escucha esto y anda pensando meterse en escoltas nocturnas con empresas demasiado formales y sueldos demasiado buenos, cuídense, lean lo que firman. Y si juran que no firmaron nada, aún así revisen, porque a veces el problema no es lo que firmas, es quien ya firmó por ti. Buenas noches, señor Sánchez. Gracias por escucharme, comunidad. Si este relato te dejó inquieto, dale me gusta, suscríbete y comparte para que más gente se cuide en carretera. Y si tú también tienes una historia que no te deja dormir, aquí te leemos. Yo solo espero que, cuando apague el motor esta noche, mi firma no vuelva a aparecer en otro papel, porque ya entendí que hay contratos que no se rompen, se sobreviven.